Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en esta mañana. Les voy a pedir, por favor, que me puedan acompañar en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, está en el contexto donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de cosas que van a ocurrir en el futuro, hacia adelante, específicamente durante el tiempo de la tribulación. Por eso es que una correcta interpretación de Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, ¿verdad?, nos obliga a considerar este aspecto. Sin embargo, hay varios principios y varios asuntos que trascienden, ¿verdad?, lo específico que va a estar hablando acerca del futuro y que son aplicables también a nosotros el día de hoy. Y uno de esos aspectos tiene que ver con lo que Dios espera de aquellos que queremos servirle. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de dos varones, dos personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que dieron testimonio de tener, ¿se acuerdan?, de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y vimos aspectos importantes, ¿verdad?, de lo que Dios espera de aquellos que deseamos tener un corazón conforme al de Él. Hablamos de la humildad, hablamos de la obediencia y hablamos también del servicio. Actitudes fundamentales de un discípulo de Jesucristo, de un siervo del Señor. Bueno, y así como en el Antiguo Testamento, solo estos dos personajes dieron testimonio de tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan quiénes eran? Hablamos de Samuel, el profeta Samuel, ¿verdad?, el líder espiritual que Dios designó en reemplazo de Eliú, un sacerdote perverso, corrompido, que fue reemplazado por este joven llamado Samuel, y que fue un joven, fue un hombre, un siervo de Dios conforme al corazón de Dios. Pero también un segundo, el rey David, también, ¿verdad?, que vino a reemplazar a otro rey perverso, ¿verdad?, Saúl, que quiso obedecer a Dios, pero a su manera. Ya tan común como vemos hoy en día, como muchos cristianos buscan acomodar o adaptar, ¿verdad?, los desafíos que nos presenta la palabra del Señor a lo que sea más cómodo, a lo que los haga más felices en su vida. Sin embargo, David no fue así. Él dio un testimonio de buscar y servir al Señor, y es por eso que Dios en su palabra dio testimonio de que ese joven iba a tener un corazón como el del Señor, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Bueno, también en el Antiguo Testamento encontramos dos personajes que fueron llamados amigos de Dios. No solo que tuvieron un corazón conforme al corazón de Dios, sino que directamente fueron llamados como amigos de Dios. Estos dos personajes son Abraham y Moisés. Ellos fueron considerados de una manera muy especial por Dios como sus amigos. Pero antes de leer o profundizar un poquito en esto, vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 11 al 30, donde el Señor Jesucristo está dando una parábola sobre lo que Él espera de un siervo fiel. Y aquí también vamos a encontrar tres aspectos fundamentales para poder también ser amigos del Señor y ser siervos fieles a nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 25, versículo 11 en adelante dice: después vinieron también, Mateo 25, versículos 14 en adelante. No 11, sino que 14, yo me equivoqué. 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre, ¿verdad?, con grandes recursos, con siervos a su disposición. Versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y una vez más vamos a leer el verso 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oremos antes de continuar. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, porque podemos ser instruidos, desafiados y animados en ella para buscarte de todo nuestro corazón y llegar a ser siervos tuyos. Así como David, así como Samuel, también, Señor, queremos tener un corazón conforme a tu corazón. Y así como Moisés y como Abraham, también queremos ser llamados amigos tuyos. Pero hay ciertos aspectos que necesitamos considerar. Ayúdanos a poder discernir esos asuntos, esos aspectos, esas características en nuestras propias vidas y desarrollarlas con un corazón genuino para ser bien buenos siervos fieles. Ayúdanos a ser fieles en lo poco y ayúdanos, Señor, a honrarte con todo nuestro ser. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Estos 2 personajes que les mencioné, Abraham y Moisés, dieron testimonio de que fueron llamados amigos del Señor. ¿Por qué Dios les consideró sus amigos? También ellos fueron siervos del Señor, pero un paso más allá, ¿verdad? Llegando a ser amigos de Dios. Segunda de Crónicas, acompáñenme, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 7, nos dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Lo tienes ahí? Hablando acerca de Abraham, dice así la palabra del Señor: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Aquí vemos cómo Dios permitió una victoria sobre Moab y sobre Amón, dando y beneficiando al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero aquí, ¿verdad?, está recordándoles y está haciendo memoria de este gran personaje, el patriarca Abraham, y es llamado, dice, tu amigo. Interesante cómo la palabra del Señor nos muestra a Abraham como amigo del Señor. Isaías, busquemos Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, por favor. Y veamos el versículo 8. Isaías 41, 8. Nuevamente refiriéndose a este patriarca Abraham.
Cuando el profeta Isaías hace referencia a las victorias y a la gracia de Dios sobre su pueblo, nuevamente cita a Abraham diciendo, Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y mira cómo se refiere luego al profeta, al patriarca Abraham, descendencia de Abraham, ¿qué dice? Mi amigo. Interesante, ¿verdad? Abraham es considerado un amigo del Señor. Aún en el Nuevo Testamento, busquemos el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23. En el libro de Santiago, escrito por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago está después de Hebreos, y en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 23, también leemos el testimonio de este patriarca. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mire lo que añade, y fue llamado amigo de Dios. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios consideró a Abraham su amigo, un siervo, pero también un siervo amigo. ¿Por qué Dios lo consideró así? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en esta mañana. Otro personaje del cual también se dio testimonio de ser llamado amigo de Dios fue Moisés. Acompáñeme a Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Éxodo, capítulo 33, ahora el versículo 11. Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Y aquí es el mismo Moisés que está escribiendo y que está dando testimonio y dejando, ¿verdad?, registrada la actitud, la manera en la cual él se relacionaba con su Dios. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él, Moisés, volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe lo que más me llama la atención de esta referencia a Moisés como amigo de Dios? No sé si algo a ti te llama la atención, además del hecho de hablar con él cara a cara. Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Cuando dice, y hablaba Jehová a Moisés. No está diciendo que Moisés hablaba con Jehová como un amigo, o que Moisés hablaba con Jehová cara a cara. Está diciendo que Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Es Dios quien se dirigía a este siervo. Y eso es muy importante entenderlo, porque aquí nosotros encontramos la intención de Dios de relacionarse con nosotros. Hoy en día Dios también se comunica con nosotros. ¿Cómo? A través de su palabra. A través de la Escritura podemos relacionarnos con el Señor. Y es Dios hablando en nuestra vida. Cuando nosotros oramos, somos nosotros hablando con el Señor. Pero cuando estudiamos su santa palabra, es Dios hablando con nosotros. De la misma manera como lo hacía con su siervo Moisés. Cuando dice, ¿verdad? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, y luego menciona la forma, la manera de cómo Dios se dirigía, se comunicaba con Moisés diciendo, como habla cualquiera a su compañero. Y esto tiene que ver con la confianza, esto tiene que ver con algo habitual, tiene que ver, ¿verdad?, que con la costumbre, ¿verdad?, que se va generando a través del tiempo de una amistad. Así consideramos la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando vamos a leer, cuando vamos a estudiar la palabra del Señor, consideramos que Dios se está comunicando con nosotros de manera habitual, como un amigo, contándonos, ¿verdad?, sus propósitos, hablándonos de su voluntad y guiándonos por sus caminos. Miren lo que dice Números, ahora Números capítulo 12, versículo 7. Números, un poco más allá, el libro siguiente, el capítulo 12, el versículo 7. Dice la palabra del Señor, hablando nuevamente acerca de Abraham, en un momento en que, Moisés, en un momento en que él estaba siendo criticado, estaba siendo, ¿verdad?, juzgado por su hermana, por su hermano, por la gente del pueblo, estaban criticando su liderazgo, estaban murmurando contra él. Pero mire lo que dice el versículo de Números, capítulo 12, el versículo 7.
cuando dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo respalda Dios a su siervo? Están murmurando contra él, lo están criticando, pero es Dios que interviene para dar testimonio de por qué Dios había escogido a Moisés como su siervo. No hablo yo con él cara a cara, no tengo esta relación directamente con él que no tengo con ningún otro, es lo que está diciendo aquí el Señor, porque consideraba a Moisés su compañero, su amigo, con el que podía comunicarse, con el que podía relacionarse de cara a cara en una amistad genuina. Y mira, acompáñame ahora a Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Otro libro más allá, Deuteronomio capítulo 34, el versículo 10. Dice, Deuteronomio 34, 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya, miren lo que dice, a quien haya conocido Jehová cara a cara. No sé si te vuelve a llamar la atención otro detalle. Y es que no está diciendo que Moisés conoció a Jehová cara a cara. Está diciendo que Jehová conoció a Moisés cara a cara. Esto a mí me impresiona porque tiene que ver nuevamente con la gracia de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito para llegar a Dios como amigos. Pero es Dios el que toma la iniciativa de llegar a nosotros y relacionarse con nosotros. Eso para mí hace mucho más valiosa la palabra de Dios, porque tiene que ver con el hecho de que Dios quiere ser mi amigo, que Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés. Y nuevamente, también en el Nuevo Testamento se da testimonio de esto. Mira, acompáñenme a Hebreos capítulo 3. Hebreos, en el Nuevo Testamento, ya casi al final de sus Biblias, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5. Hebreos capítulo 3, versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad, y toma atención de esto, fue fiel. ¿Por qué digo pone atención en esto? Porque esto es algo específico que Dios espera de sus amigos. La fidelidad. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Importante que una de las características fundamentales de ser un siervo del Señor es la fidelidad. Dice, como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Qué importante, hermanos, es darnos cuenta que Dios quiere relacionarse con nosotros, pero también Él espera una actitud de parte nuestra. Él también espera una actitud de fidelidad y de servicio, como la tuvo David, como la tuvo Samuel, que fueron conforme al corazón de Dios, pero también Él busca una cercanía con nosotros, como Abraham, como Moisés, como amigos del Señor. Fíjate que hoy en día el Señor busca este tipo de siervos, este tipo de discípulos, para considerarlos sus amigos. ¿Crees que hoy en día Dios puede relacionarse contigo como un amigo? ¿Realmente lo crees? ¿Crees que es posible que Dios se pueda relacionar con nosotros como un amigo? Mira por favor lo que dice Juan capítulo 15. Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Juan, capítulo 15, el versículo 14. Juan, capítulo 15, el versículo 14. Jesús está hablando aquí de nuestra relación con Él y con el Padre. Parte el capítulo 15 hablando de que Él se presenta como la vid verdadera y su Padre como el labrador.
Todo pámpano, dice el versículo 2, que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que es permanecer en el Señor? ¿Qué es lo que es estar con el Señor para poder dar fruto para su gloria? Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, dice el versículo 8, he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Saltemos al versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y mire por favor lo que dice el versículo 14. Vosotros sois, ¿qué dice? Mis amigos. Pero ¿qué añade luego? Si hacéis lo que yo os mando. Cuando nuestra vida se alinea a los propósitos del Señor, cuando nos sujetamos, nos sometemos y nos disponemos a hacer la voluntad del Señor claramente revelada en su santa palabra, entonces Dios nos considera como sus amigos. Tú y yo podemos ser amigos del Señor porque Dios ha querido relacionarse con nosotros, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés. Pero Él espera que esta amistad sea recíproca. ¿Alguna vez has tratado de hacerte amigo de alguien que no quiere ser tu amigo? Es triste, ¿verdad? Hay personas que quizás te menosprecien o te tengan en poco y tal vez no quieran ser tus amigos. No quieran que tú seas sus amigos. Y sientes, ¿verdad?, ese frío y sientes esa lejanía. ¿Qué sentirá el Señor de cada uno de nosotros si Él, en su gracia y en su misericordia, se ha comunicado con nosotros con amor a través de su palabra? Dios se relacionó con Moisés cara a cara. Conoció a Moisés cara a cara y habló con él como un compañero habla a su compañero. Dios hoy día nos dejó su palabra. Esta carta de amistad, esta carta de amor es para cada uno de nosotros. ¿La tomamos en serio? ¿Realmente día a día buscamos esta comunión, esta relación cercana con el Señor? El Señor busca este tipo de discípulos, de siervos, para considerarlos su amigo. El Señor busca siervos así hoy en día, que realmente vivan la voluntad del Señor, cumplan sus planes y sus propósitos. Como dice nuevamente, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué características busca el Señor para encontrar un siervo fiel con el cual ser su amigo? ¿Qué es lo que está buscando en nosotros para tener esta relación cercana con Él? Volvamos, por favor, a Mateo 25, texto que leíamos en un principio. Y esto lo hemos compartido ya en varias oportunidades, pero lo vamos a desmenuzar un poco más para entender tres características de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Cuando el Señor aquí en esta parábola hace referencia a que Él volverá y pedirá cuenta a sus discípulos, como dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Bueno, nosotros también debemos comprender que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Como hemos tenido durante estos meses ahí, ¿verdad?, este tremendo desafío. De manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí. Dios tomó una iniciativa de llegar a tu vida, de llegar a tu corazón. Juan nos dice que nosotros amamos a Dios, ¿pero por qué? Él nos amó primero. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros estamos dándole al Señor? ¿Cómo respondemos a ese gesto de cercanía, a ese gesto de amistad que el Señor nos da a través de su palabra? Y vamos a ver tres cosas que el Señor espera de un siervo fiel. En primer lugar, algo tan simple como un corazón de siervo. Mira lo que dice, por favor, el versículo
Vamos a buscar el versículo 25. Y ahí nos vamos a quedar. Estamos leyendo de Mateo capítulo 25. Vamos a leer el versículo 21, el versículo 21. Que es cuando el Señor pide cuenta, ¿verdad?, a sus siervos y lo que el Señor resulta importante para él. Dice el verso 21. Y su Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a este siervo? Bien, buen siervo y fiel. Siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo primero que el Señor espera de cada uno de sus amigos es que seamos siervos fieles. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Pero había un requisito. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor estaba exigiendo esto? Porque el Señor solo sería compañero de aquellos que temen al Señor. Y si nosotros no hacemos su voluntad, vamos a estar menospreciando al Señor. Y el Señor Jesucristo no quiere tener contacto ni relación con aquellos que desprecian la palabra del Señor. Cuando el Señor les estaba diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, no les estaba dando un requisito, ¿verdad?, difícil, o no les estaba dando un requisito egoísta, sino que les estaba diciendo, si ustedes, al igual que yo, andamos en el mismo camino, que es la voluntad del Padre, vamos a ser amigos. Si ustedes, al igual que yo, somos siervos dispuestos y fieles a obedecer y a cumplir la palabra del Señor, vamos a estar en comunión. Como dice el libro como dice, ¿verdad?, Primera de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión no solo con unos con los otros, sino también con el Señor. Porque el Señor está ahí presente en medio nuestro. Es decir, lo que el Señor le estaba exigiendo no era algo egoísta, ni era algo arbitrario, sino que simplemente les estaba diciendo, ustedes van a ser mis amigos si cumplen la palabra y la voluntad del Señor en sus vidas. Lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy dando, lo que yo estoy entregando es la voluntad de mi Padre. Y si ustedes se alinean a esa voluntad, vamos a andar bien. Vamos a tener el mismo objetivo, los mismos intereses y el mismo deseo de honrar y de glorificar al Padre. Por eso es que les dijo eso. Así es que lo primero que Dios espera de sus siervos, amigos, es un corazón de siervo como el del Señor. Ya hablamos un poco de esto el domingo pasado, y es que a Dios no le interesa tanto lo que hago, sino lo que soy. Muchas veces nos distraemos en pensar que la vida cristiana es muchas cosas que podemos hacer para el Señor. Hacer cosas, venir a la iglesia, tocar un instrumento, enseñar una clase, ayudar en un aspecto, ayudar en otro, en la limpieza, en la cocina, en las actividades que tenga la congregación, y pensamos que por hacer muchas cosas vamos a estar agradando al Señor. Pero no olvides que Dios nos enseña en su palabra, que Dios nos agrada tanto en los sacrificios o los esfuerzos que hagamos para Él, sino en que se tema y que se le obedezca. Por lo tanto, Dios siempre va a poner un énfasis mayor, no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Porque si somos realmente obedientes y siervos del Señor, en forma natural vamos a hacer lo que Dios quiere. Pero al revés no es lo mismo. Si nosotros servimos al Señor de muchas formas y de muchas maneras, no necesariamente eso significa que tengamos un corazón conectado con el Señor. Podemos involucrarnos mucho en la obra del Señor, pero descuidar al Señor de la obra. Y eso es lo que el Señor no quiere. Quiere que estemos no solo haciendo cosas para Él, sino quiere que estemos conectados con Él. Y la mejor manera de conectarnos con el Señor, ¿sabes cuál es? Ser como Él fue, ser conformados a su imagen. ¿Y cómo fue el Señor Jesucristo? ¿Cómo se presentó en este mundo? ¿Como un Señor o como un siervo? Él dijo, ¿verdad?, en su palabra, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Por lo tanto, no es lo que yo hago, sino lo que soy, lo que Dios espera. Miren lo que dice Marcos 9, 33 al 35. Marcos, capítulo 9, versículos 33 en adelante. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa preguntó, ¿qué disputabais entre
entre vosotros en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? Esto le dijo el Señor a sus discípulos. Y ellos en el camino venían discutiendo. ¿Qué venían discutiendo? Verso 34. Mas ellos, seguramente por vergüenza, callaron. Porque en el camino habían disputado. Esto de disputar significa, ¿verdad? Habían peleado para cada uno agarrar su parte. Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el más importante. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces Él se sentó. No sé si desanimado, frustrado, ¿verdad? O decepcionado, pero Él se sentó para decirle algo muy importante. Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y, ¿qué dice? El servidor de todos. Ahora acompáñenme a Marcos, capítulo 10, versículo 35. Poco más allá. Dice, Marcos 10, 35. El Señor quería reforzar y enfatizar mucho esta enseñanza, este principio. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Esto hacía referencia a su muerte. Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, ustedes también van a morir por causa del Evangelio. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, el resto de los discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojaron? Porque probablemente ellos también querían, ¿verdad?, lo que ellos habían adelantado en pedir. Por eso estaban discutiendo en el capítulo anterior. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué hacen? Se enseñorean de ellas. Se ponen como señores, ¿verdad? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio o autoridad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué dice? Será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que Dios espera entonces de sus siervos amigos? Un corazón de siervo, una actitud humilde, dispuesta al servicio al Señor. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Mire, acompáñeme a Juan, por favor, libro de Evangelio de Juan, capítulo 13. Poco más allá viene Lucas y luego Juan. Juan capítulo 13, el versículo 1 en adelante. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí vemos la enseñanza práctica que el Señor dio a sus amados. Dice el verso 2: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, es decir, ya entendiendo que su tiempo había llegado, comprendiendo que estaba cerca del fin de su vida aquí en esta tierra, poco antes de morir, poco antes de partir de este mundo, sabiendo que le quedaban ya horas solamente de vida, hizo algo impresionante. No sé qué harías tú si supieras que vas a morir en unas horas más. Quizás
Harías algunas inversiones, quizás venderías algunas cosas, quizás tratarías de ordenar bien tu testamento o arreglar algunas cosas en casa, no sé qué harías. Quizás irías a predicar el evangelio a tu familia, pero mira lo que el Señor hizo, lo primero que hizo, entendiendo que le quedaba poco tiempo antes de partir. Dice el versículo 4, se levantó de la cena, estaban comiendo, ¿verdad? Esa fue su última cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este era el trabajo de un esclavo, de un siervo esclavo que cuando llegaban las personas, ¿verdad?, a casa, le lavaban los pies. En aquellos días no había, ¿verdad?, zapatos, zapatillas como los que tenemos hoy en día. Normalmente eran sandalias con una suela y amarradas al pie. Por lo tanto, en los caminos polvorientos, donde no había pavimento como existe hoy en día, los pies se ensuciaban mucho. Y después de una caminata, no solo la tierra y el polvo, sino el sudor, hacía que ese barro, ¿verdad?, y esa tierra, esa mugre se impregnara en los pies de las personas. Por eso es que el trabajo más humillante de un siervo era este: arrodillarse con un lebrillo, con una toalla, limpiarle, ¿verdad?, esa mugre y esa suciedad en los pies. Y esto es lo que el Señor Jesús estaba haciendo aquí. Bueno, Pedro se sorprendió tanto que se sintió avergonzado y dijo: no, Señor, tú no tienes que lavarme los pies. Mire lo que dice el versículo 7. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Señor le estaba dando una tremenda lección de humildad a sus discípulos para ejemplificar con su propio testimonio lo que era tener un corazón de siervo, que es lo que Dios espera de sus amigos y de sus hijos, de sus discípulos. Verso 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como que todavía no entendía, ¿verdad?, lo que el Señor quería enseñar. Jesús le dijo con mucha paciencia, y yo creo que aquí está el acto de servicio mucho más grande que el hecho de lavarle los pies a los discípulos. ¿Sabes por qué? Por la paciencia que el Señor nos tiene. ¿No es cierto? El Señor es paciente con nosotros, ¿verdad? Esa es la muestra de amor más grande que yo puedo, de alguna manera, ¿no es cierto?, percibir de parte de Dios en mi propia vida. La paciencia que nos tiene el Señor. El Señor podría haberle dicho a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Ándate de acá. Pero con mucha paciencia, con mucho amor, le explicó, con mucho cariño, ¿verdad? Le explicó, le mostró, ¿verdad?, lo que él quería hacer, lo que él quería enseñar. Bueno, después de tener tanta paciencia con Pedro, Jesús le dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, haciendo referencia, ¿verdad?, a Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, ya Pedro, ¿verdad?, se entregó y entendió que era necesario, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, y aquí viene la enseñanza, aquí viene, ¿verdad?, lo que Dios realmente quería enseñar por medio de su ejemplo, porque un siervo primero hace y después habla, no habla y después hace. Y luego el Señor le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Entienden lo que acabo de hacer? Verso 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Yo soy vuestro maestro, yo soy vuestro Señor. Verso 14, pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es
mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, si entendéis esto es lo que dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es el hecho en sí de haberle lavado los pies, es la actitud que él quería que sus discípulos tuvieran. Es la actitud que él lo ejemplificó a través de este acto y que fue fundamental y necesaria para que estos discípulos del Señor llegaran a ser siervos del Señor. Jesús es el que dio el ejemplo, lavando los pies de sus discípulos, la función de un esclavo, para dar a entender que nosotros como siervos y amigos de Él, si hacemos lo que Él nos manda, estamos para servirnos los unos a los otros y tener un corazón de siervo. Mire lo que dice Gálatas. Vayamos a Gálatas, por favor, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Gálatas 6, 1 en adelante, dice la palabra del Señor hasta el versículo 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cuéntaselo a los demás. ¿No? Eso es lo que dice, ¿no? Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, deséchalo. Tampoco dice eso. Si algún hermano fuere sorprendido en una falta, hazte el leso, déjalo nomás. No. Dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es esa ley? La ley de Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, fue dicho que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo, dando un nuevo mandamiento que después lo desarrolla en el libro de Primera de Juan, a través del apóstol Juan, nos enseña que el mandamiento de Cristo, o el nuevo mandamiento que Él dio, fue que debemos amar, ya no como queremos que nos amen a nosotros, ya no como nos amamos a nosotros mismos, sino que debemos amar como Él amó, amar como Cristo nos amó. Y ese es el nuevo mandamiento, o el mandamiento del Señor, que debemos amar a nuestro prójimo como el Señor nos amó a nosotros. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No debemos dejar pasar cuando vemos a algún hermano en alguna falta. No debemos, ¿verdad?, hacernos los lesos y hacer como que nada pasa, porque estamos dejando a ese hermano en esa falta. Debemos acercarnos a él y procurar su restauración. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Porque queremos servir al Señor a través del servicio. Cuando tú no haces nada por tu hermano, lo estás menospreciando. Cuando tú no haces nada por tu hermano, es porque tu hermano no te importa, no te interesa. Pero cuando tú consideras a los demás como superiores a ti mismo, estás teniendo el mismo corazón del Señor Jesucristo, que tuvo paciencia con Pedro, con sus discípulos, para darles oportunidad una y otra vez y restaurarles a la voluntad del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. 1 Corintios capítulo 10, por favor. El versículo 23. Dice aquí la palabra del Señor. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No todo lo que hacemos es para edificación. Y no todo lo que hacemos en la vida o lo que nos gusta realmente cumple el propósito de edificar la vida de otras personas. Todo lo puedo, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo es correcto. Y es más, aún lo que hago, debo hacerlo todo para edificación. Por eso no debo buscar mi propio bien, sino el de los demás. En las cosas que yo hago, en las actitudes que tengo, ¿son para el bien y la edificación de mis hermanos? ¿O simplemente vivo una vida cristiana egoísta, disfrutando las bendiciones del Señor, pero no procurando amar realmente a mi prójimo, no solo como a mí mismo, sino como el Señor
nos mostró que debemos amarle. Eso es algo que nos hace siervos. Eso es algo que nos hace humildes. Eso es algo que nos hace amigos del Señor. Mira ahora lo que dice 1 Corintios, ahí capítulo 13, un poquito más allá, el versículo 5. Dice, 1 Corintios capítulo 13, el famoso pasaje sobre el amor, ¿verdad? Dice el versículo 5, el amor no hace nada indebido. Mire lo que dice, mire lo que añade, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Dice, no busca lo suyo. Entonces, si no busca el verdadero amor genuino, no busca lo suyo, ¿qué es lo que busca? Bueno, busca el bien de los demás. Busca procurar el bien de otros. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, no solo venimos a sentirnos bien, sino que de alguna manera venimos a que otros se sientan bien. A ayudar y a aportar para que otros también se sientan cómodos. Por eso es que cedemos el asiento, por eso es que damos prioridad a las visitas, por eso es que les saludamos, por eso es que nos saludamos unos a otros, por eso es que nos apretamos la mano, nos damos un abrazo, por eso, ¿verdad?, es que nosotros procuramos que los demás se sientan bien, porque no buscamos lo nuestro, lo suyo propio, sino lo de los demás. Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos, capítulo 12, el versículo 9. Mire lo que dice. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál es la actitud entonces que Dios espera de nosotros? Un corazón de siervo, un corazón dispuesto. Dice el versículo una vez más, el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muchos creyentes hoy en día no tienen el hábito de congregarse, porque en algún momento, ¿verdad?, de la mañana no se sienten bien, y como no se sienten bien, no vienen a la iglesia. ¿Pero para qué venimos a la iglesia? ¿Para sentirnos bien? ¿O para ayudar a que otros se sientan bien? Bueno, cuando entendemos el propósito de lo que el Señor espera de nosotros, aún nuestras necesidades y nuestros deseos quedan a un lado, para considerar a los demás como superiores a uno mismo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y solo estoy viendo algunos pasajes claves con respecto a esto, pero hay mucha enseñanza en cuanto a lo que Dios espera de nosotros con un corazón de siervo. Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas aquellas cosas que anhela el corazón, ¿o no? Anhelamos amor, anhelamos misericordia, anhelamos afecto. La gente del mundo anda desesperada buscando un sentido a la vida y buscando algo de cariño, algo de afecto, y aquí lo podemos encontrar. Pero ¿en base a qué? Mire lo que dice el versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que el Señor quiere que sintamos? Es más, el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo.
Bueno, el mismo sentir de Cristo. ¿Y cuál fue ese? Leamos por favor el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mirando por lo de los otros, estimando a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos? Sino mostrar que él estaba estimando a sus discípulos como superior a él mismo, siendo que él era el maestro, siendo que él era el Señor. Esa actitud de siervo es la que le agrada a Dios. Y es la que el Señor busca en aquellos que quieren ser amigos del Señor, aquellos que quieren ser siervos fieles ante el Señor. Por eso es que cuando el Señor en Mateo 25, ¿verdad?, llama al primero en esta parábola que Él está dando, le dice, bien, buen siervo y fiel. Dios nos quiere ver como siervos, no como señores. Dios nos quiere ver, ¿verdad?, como aquellos siervos que seguimos el ejemplo de Jesús. Ese es un verdadero discípulo de Jesucristo. Uno que honra a Dios y que da fruto para la gloria del Señor. Así es que cada vez que vengamos a la iglesia, vengamos con este pensamiento. ¿De qué manera yo puedo bendecir a mis hermanos? ¿De qué manera yo puedo ser una bendición para edificación a mis hermanos? ¿De qué forma, al igual que Cristo, yo puedo ser un instrumento útil en las manos del Señor en servicio a mis hermanos? Quizás tu sola presencia, quizás tu sola asistencia va a ser de ánimo y de motivación. Quizás tu misma persona va a ser una bendición para otros, pero siempre considerando a los demás como superiores a uno mismo. En segundo lugar, el Señor, además de esperar una actitud de siervo, un corazón de siervo, Él también, en segundo lugar, espera un corazón responsable. ¿Sí? Un corazón responsable. Mira, volvamos a Mateo 25, versículo 21. Ese es nuestro texto. Mateo capítulo 25, el versículo 21. Que es cuando el Señor de esta parábola, ¿no es cierto?, rinde cuenta con sus discípulos, más bien sus siervos rinden cuentas a Él. Los llama a terreno. Dice el verso 21, su Señor le dijo, bien buen, siervo y fiel, y luego añade, sobre poco has sido fiel. Dice, bien buen, siervo y fiel, y repite nuevamente este aspecto de la fidelidad cuando dice, sobre poco has sido fiel. La palabra fiel es una palabra muy interesante en el Nuevo Testamento, que también se podría traducir o viene de la misma raíz de la palabra fe, la palabra pistos. Y tiene que ver con esa confianza absoluta en la enseñanza y la palabra del Señor. Cuando nosotros somos fieles a la palabra del Señor, estamos confiando, estamos poniendo nuestra fe en la palabra de Dios. Y eso es la fe. Cuando nosotros confiamos en lo que Dios nos pide, en lo correcto, y lo hacemos, estamos ejerciendo nuestra fe. Esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esa fe se manifiesta en un corazón obediente a la palabra. En lo poco has sido fiel, dijo el Señor. En lo poco has sido fiel. Miren lo que dice, por favor, en Lucas 16. Lucas 16, versículo 1 en adelante. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Él le dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y luego enfatiza este concepto que ya vimos en el pasaje anterior. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo acá está dando una tremenda enseñanza muy práctica de lo que es la mayordomía bíblica y de lo que el Señor espera de cada uno de sus siervos. La clave es entender correctamente la mayordomía. Y la mayordomía del Señor tiene que ver con los versículos 10 y 11. Una vez más, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y añadamos el versículo siguiente. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Sabes a qué se refiere con lo ajeno o lo que no es vuestro? Cuando dice acá el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sabes a qué se refiere con lo ajeno? Bueno, se refiere a lo temporal, es decir, se refiere a lo que administramos en esta tierra. Todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos, no es nuestro, es del Señor. Si el Señor hace así y desaparecemos. Ninguna riqueza y ningún bien que tengamos en esta tierra realmente es nuestro. Es prestado. Porque en algún momento va a venir el Señor y nos va a llevar y todo lo que hayamos logrado en esta tierra va a quedar aquí en la tierra. Pero ¿saben lo que va a ocurrir? Si en esas riquezas injustas, aquí terrenales y temporales, si en aquellas cosas en las que son ajenas, porque no son nuestras, no nos pertenecen, si en esas riquezas somos fieles, Dios nos va a dar lo verdadero. ¿Y lo verdadero dónde está? No está aquí en la tierra, está en el cielo. Por eso es que el Señor le dijo a este hombre ya en Mateo 25, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La verdadera riqueza y la verdadera ganancia no está aquí en la tierra. Todo lo que aquí en la tierra decimos que es mío, en realidad no lo es. Somos administradores de lo que el Señor nos da. Nos da para que podamos invertir en esta tierra. Y no me refiero solo al aspecto económico. Me refiero a la salud, me refiero al carácter, la personalidad, las amistades y todo lo que nos rodea. Todo le pertenece al Señor. Nosotros le pertenecemos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos compró por precio, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Aún nuestro propio cuerpo no nos pertenece, porque es templo del Espíritu Santo, el cual Él ganó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Así que ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Pero si en este cuerpo terrenal y temporal y en los bienes temporales y terrenales somos fieles, Dios nos va a dar lo verdadero, pero eso lo vamos a recibir en la gloria, cuando estemos en la eternidad. Por eso es que tenemos que hacernos tesoros, ¿dónde? No aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahí es donde está la clave de lograr la ganancia, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ahorrar para la eternidad. No aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino preocuparnos más por la herencia que vamos a tener en la presencia del Señor. Así es que nuestro uso y administración de los recursos da testimonio del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Recursos se refiere a todo lo que el Señor nos da. Como ya dije, no solo el dinero, también las posesiones, el tiempo. ¿Cómo administramos el tiempo? ¿Somos fieles en la administración del tiempo? Por eso siempre insistimos también en llegar a tiempo a la casa del Señor y no llegar tarde, porque también es algo que tenemos que administrar. El tiempo que el Señor te dio en esta tierra también es temporal. Y también el ser responsables con eso es parte de un buen siervo fiel, que es fiel en lo poco. Las habilidades que Dios te dio,
las capacidades que el Señor te dio, ¿las estás aprovechando para el servicio al Señor o solo para lograr el beneficio egoísta? Algunos son muy hábiles, ¿verdad?, con la administración, con los recursos, con el dinero. ¿Eso lo estás solo ocupando para tu propio beneficio? ¿O también lo estás invirtiendo para la gloria del Señor? Tus dones, tus amistades, incluso la influencia que tú tienes en tu grupo de amistad o en tu familia o en tu barrio, ¿lo estás usando para la gloria del Señor? Para llevar a otros a los pies de Cristo. Tu posición en un trabajo, en una empresa, ya sea como jefe o como subalterno, ¿lo estás aprovechando para la gloria del Señor? Tus estudios, tu título, tus habilidades naturales, ¿lo estás usando para la gloria del Señor? Porque eso es lo que el Señor espera de un siervo fiel, un corazón responsable. Las cosas que tú haces para el Señor aquí en la iglesia, si eres un maestro de escuela dominical, si eres un predicador, si eres un discipulador, si eres un siervo en esta iglesia, ¿lo estás haciendo con un corazón genuino para servir a los demás como superiores a ti mismo? ¿O lo estás haciendo para tu propio placer y tu propia conveniencia? Es grato realmente cuando uno sirve al Señor, pero el propósito final del servicio no es gratificarse a uno mismo, no es para sentirse bien, es para el servicio al Señor. Cuando se te ofrezca algún servicio, no pienses inmediatamente, esto es algo que no me gusta mucho, o no soy bueno para esto, sino tómalo como un privilegio y una oportunidad de rendir tu corazón a Dios como un siervo, como una sierva para Él. Quizás hay cosas que Dios te pida que no te agraden. El tema es que no tienen por qué agradarte. Quizás hay algunas cosas que Dios te va a pedir que hagas que no son tu mejor capacidad, no son tus habilidades. No necesariamente tiene que ver con tus capacidades y con tus habilidades. Porque Dios puede levantar de una roca un mejor siervo para su gloria que lo que somos nosotros. Así que no se trata de para que eres bueno, o lo que te agrada, o lo que te gusta, o lo que te sientas más cómodo. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de que tengamos un corazón de siervo. Y que lo que el Señor nos pida, y en cualquier área que necesitemos, darle a Dios la gloria y el honor. Así que no te tiene que gustar, no te tiene que acomodar, no te tiene que resultar fácil, simplemente tiene que ser algo que tú rindas al Señor con un corazón de siervo, un siervo para la gloria del Señor. No le fue grato al Señor morir en la cruz. Él incluso oró en el huerto de Getsemaní cuando dijo, ¿verdad?, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero aún así Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y aún lo hizo con gozo, por el gozo puesto delante de Él, dice Hebreos 12. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y el oprobio. Y esto es porque Él iba a ver linaje, como dice el libro de Isaías. Él iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Y aún con gozo hizo algo que no le era cómodo, ni algo que no le era grato, pero lo hizo por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Ahí encontramos, ¿verdad?, un corazón de siervo. Y en tercer y último lugar, porque ya hemos visto que Dios espera que tengamos corazones de siervos, que tengamos un corazón responsable, también el Señor nos pide un corazón confiable. Un corazón confiable. ¿Te acuerdas lo que dice el texto en Mateo 25, versículo 21? Y su Señor le dijo a este hombre, a quien estaba rindiendo cuentas, bien, buen, siervo y fiel. Ahí encontramos un corazón de siervo. Luego le dijo, sobre poco has sido fiel. Ahí encontramos un corazón responsable, ¿verdad? Fue responsable de lo que el Señor le prestó, le entregó. Le entregó 5 talentos y él los invirtió y ganó otros 5 talentos más. Es decir, dio fruto. ¿En qué glorificaba el Padre? Según Juan 15, en que demos fruto y seamos así sus discípulos. ¿Recuerda? Bueno, este hombre entonces tuvo un corazón de siervo, buen siervo y un corazón responsable. En lo poco ha sido fiel. Pero también el Señor espera que seamos confiables. ¿Por qué? Porque el Señor añadió, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo en este momento? Según Juan capítulo 14, está preparando lugar para nosotros. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pronto el Señor va a venir a buscarnos y nos va a llevar a su presencia. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí?
todo el día, ¿verdad?, tocando el arpa, como los angelitos, ¿verdad?, sentados en una nube. No, vamos a estar sirviendo al Señor. Pero ese servicio va a estar basado en cómo fuimos siervos aquí en esta tierra. El Señor nos va a poner sobre muchas responsabilidades, sobre muchas cosas cuando estemos allá en la gloria, muchas que desconocemos, no tenemos idea, ¿verdad?, en toda su magnitud, lo que va a ocurrir con nuestra vida en la eternidad. Y no podríamos ni siquiera entenderlo, porque es una eternidad, es mucho tiempo. Este tiempo que vivimos aquí en esta tierra es temporal, es muy cortito, es muy breve en relación a la eternidad. Así que cuando estemos en la eternidad, ahí, a la luz de lo eterno, vamos a ir descubriendo miles de cosas que vamos a estar haciendo para el Señor. Pero muchas de esas se van a basar, muchas de esas oportunidades de honrar, adorar al Señor, van a estar en la medida que fuimos responsables aquí en la tierra. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque Dios también espera que seamos confiables. Un corazón confiable. Lucas 12:33, ¿verdad? No lo busquen. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros, dice, en los cielos, que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y luego dice el versículo siguiente, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un corazón confiable para Dios es uno que tiene todo su corazón puesto en las cosas del Señor. Dios espera que seamos confiables. ¿Y qué es cuál es la medida, ¿no es cierto?, sobre la cual Dios nos va a medir? Si somos fieles en lo poco. ¿Y qué es lo poco? Es el tiempo y la oportunidad que Dios nos da aquí en la tierra para servirle, para tener corazones de siervos, para, ¿no es cierto?, ser responsables y con un corazón humilde en su servicio. Finalmente, acompáñeme a Colosenses 3:23, por favor, para ir concluyendo. Colosenses 3:23. Algún día, hermanos, vamos a estar en la presencia del Señor. Y el Señor nos va a premiar, y el Señor nos va a bendecir, y el Señor nos va a dar responsabilidades importantes y eternas. Pero es aquí y ahora donde tenemos que demostrar nuestra fidelidad. Dios quiere ser nuestros amigos y Él nos deja su palabra. Él llega a nosotros por medio de su palabra, al igual que hizo con Moisés y lo que hizo con Abraham, para que nosotros andemos en su palabra. Jesús nos declara que vamos a ser sus amigos si hacemos lo que Él nos pide, lo que Él nos manda, que es la voluntad del Padre. Y por lo tanto vamos a andar en luz, en el mismo camino del Señor. Para eso tenemos que tener corazones humildes, corazones de siervos. Tenemos que tener corazones responsables, ser fieles en lo poco que el Señor nos da, para que en la gloria el Señor nos confíe lo eterno. Para que en la gloria el Señor nos confíe lo verdadero. Para que en la gloria realmente el Señor nos confíe lo que va a ser nuestro. Sí, algún día vamos a tener algo nuestro, pero no va a ser aquí en la tierra. Todo lo que tenemos aquí en la tierra técnicamente no es nuestro. Es un préstamo que nos da el Señor, un préstamo temporal. Pero cuando estemos en la eternidad, Dios te va a dar lo que realmente va a ser tuyo. Y es por eso que los tesoros debemos hacerlos allá en el cielo, no aquí en la tierra. Y aquí en la tierra nuestro rol es ser siervos del Señor. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4, y después vamos a leer el versículo 23. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestro esfuerzo aquí en la tierra tendrá su recompensa allá en la gloria celestial. Saltemos ahora el versículo 23, por favor. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando dice que pongamos nuestra vista en lo celestial, no significa que nos desentendamos de lo terrenal. No significa que nos recluyamos en una cueva, ¿verdad? Y nos olvidemos del mundo perverso y gentil que nos rodea. No significa, ¿verdad?, que nos aislemos y nos olvidemos del mundo cruel que está a nuestro alrededor, sino todo lo contrario.
Si realmente nuestros ojos están puestos en el Señor, nuestra esperanza está puesta en la eternidad, todo lo que hagamos aquí en la tierra, debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es lo que Dios espera de un amigo, de un siervo fiel. Eso es lo que el Señor vio en Abraham, lo que vio en Moisés, y es lo que el Señor espera en cada uno de nosotros. Tu fuerza puede estar sirviendo al Señor en esta tierra, pero no necesariamente tu corazón. Tus capacidades pueden estar sirviendo al Señor, pero no necesariamente tu corazón. Tu inteligencia puede estar siendo usada para el servicio al Señor en esta tierra, pero no necesariamente tener tu corazón en ello. Tu influencia puede estar sirviendo al Señor, pero no necesariamente tu corazón. Tus recursos, incluso tu dinero, tus posesiones pueden estar sirviendo al Señor, pero no necesariamente lo que el Señor más valora, que es tu corazón. Por lo tanto, es tu corazón el que debe estar rendido al Señor. Por eso es que a Dios no le importa tanto lo que haces, sino lo que eres. Y si tú eres un siervo fiel con un corazón rendido para Él, el resto Dios lo va a usar para su gloria. Humillémonos ante el Señor y dejemos que Él sea nuestro Señor. Oremos.